Un gran saludo a todas, todos y todes en este nuevo capítulo de Latinoamericanas. El apartheid fue el símbolo más brutal de la desigualdad racial en África. Refleja siglos de colonialismo, explotación y división que aún marcan al continente, que además es el continente más pobre del planeta y no por coincidencia, se ubica en el sur global. África sigue enfrentando profundas heridas sociales y nuevos conflictos como los de Sudán, Etiopía, el Congo, Nigeria o Somalia, que revelan que la lucha por la justicia y la paz está lejos de terminar. El desafío actual no es solo recordar el pasado, sino transformar la libertad conquistada en igualdad real y en un futuro donde ninguna persona vuelva a ser oprimida por su origen o color de piel. Vamos a profundizar este tema en nuestra editorial Lo que Arde. Hablar del apartheid no es solo recordar un régimen de odio en Sudáfrica, es mirar de frente la herencia de desigualdad y violencia que aún marcan a buena parte del continente africano. África, rica en cultura, en recursos y en historia, ha cargado durante siglos con las consecuencias del colonialismo, del racismo institucional y de los intereses externos que nunca la dejaron desarrollarse en paz. El apartheid instaurado en Sudáfrica en 1948 fue el ejemplo más extremo de esa dominación, un sistema que convirtió la segregación racial en ley, que clasificó a las personas por el color de su piel y les negó derechos básicos como educación, vivienda, libertad. Pero el apartheid no fue un hecho aislado, fue el reflejo de una herida mucho más profunda que recorre todo el continente, la de un modelo de poder que privilegia a unos pocos y margina a las mayorías. Durante décadas, Sudáfrica fue el rostro visible de la opresión. Sin embargo, en paralelo, muchos países africanos han enfrentado sus propias formas de injusticia tras las independencias de los años 60 del siglo pasado. El continente soñó con un nuevo amanecer, pero el colonialismo dejó tras de sí fronteras impuestas, economías dependientes y conflictos éticos y políticos que hoy siguen cobrando vidas. En el presente, África aún sufre crisis que nos obliga a recordar que la paz no es un logro permanente. En Sudán y Sudán del Sur, las guerras interinas y el desplazamiento forzoso han provocado tragedias humanitarias inmensas. En Etiopía, el conflicto de la región del Tigray dejó millones de muertos y de personas sin acceso a alimentos o atención médica. En la República Democrática del Congo, décadas de violencia por el control de minerales estratégicos siguen destruyendo comunidades enteras. Nigeria enfrenta los ataques del grupo extremista Boko Haram, mientras Somalia continúa devastada por la guerra y el hambre. Estas realidades nos recuerdan que el fin del apartheid no fue el fin de la injusticia, sino un paso en una lucha mucho más amplia por la dignidad humana. África sigue siendo un continente donde la esperanza convive con la herida, atravesado por la explotación irracional de recursos minerales. Por ejemplo, en Sahel, una región semiárida que marca la transición entre el desierto del Sahara y las sabanas más húmedas del sur del continente africano, es de las más ricas en recursos naturales, como uranio, oro, gas y diamantes, cuyas reservas se encuentran entre las mayores del mundo. A pesar de su riqueza mineral, los países de Sahel se encuentran entre los más pobres del planeta, y esto se debe a décadas de dominación colonial con la explotación francesa, continuando incluso después de la independencia. A pesar de las resistencias como la de Nelson Mandela en 1994, que simbolizó la victoria de la libertad sobre el miedo, o la actual batalla de Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, entre tantos otros hombres y mujeres que luchan por la independencia y el cambio del sistema. Nos recuerda que África no necesita lástima, necesita respeto, cooperación y memoria. Recordar el apartheid, las guerras y las crisis que hoy persisten es recordar que la libertad no se decreta, se construye cada día. Y como dijo Mandela, con la sabiduría de quien conoció el dolor y la esperanza, ser libre no es solo romper las cadenas, sino vivir en una forma que se respete y aumente la libertad de los demás. No se vaya, que seguimos con este tema en Latinas Incorregibles.
Gracias a usted que sigue con nosotras aquí en Latinoamericanas. Hoy tenemos una invitada bastante especial. Ella es Adriana Franco, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Estudios de Asia y África por el Colegio de México, el Colmex, y sus líneas de investigación son geopolítica y territorialidad, dinámicas de conflicto y movimientos sociales y África. Adriana, bienvenida y muchísimas gracias, porque además fue un desafío, la verdad, encontrar a una mujer, ¿no?, que supiera de los temas de África, y creo que eso también es bastante diciente, ¿no? Yo quisiera empezar este programa, se llama Latinoamericanas, por preguntarte por qué a la gente o a quienes vivimos en este lado del mundo, en este continente, nos tiene que importar lo que está pasando en África. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, el continente africano es uno de los continentes con los que más similitudes tenemos, ¿no? En general pensamos los estereotipos o los mitos que se tienen sobre el continente africano son los que prevalecen, pero en la relación con América Latina en realidad hay muchos encuentros que son históricos, incluso yo podría decir antes del periodo de esclavización, que la esclavitud es la que pensamos que es el momento en el que se conectan nuestras territorialidades, pero que en realidad hay algunos análisis históricos que hablan de que algunos ensambles sociopolíticos, económicos que generalmente conocemos como reinos o imperios en la parte occidental del continente africano pudieron haber tenido contacto con América Latina en particular. Entonces, la historia que nos vincula es histórica, ¿no? Es ancestral, y hay muchos elementos, la desigualdad, las injusticias que se viven, también es algo que nos permite generar esos vínculos, esas conexiones, a partir de lo cual podemos dialogar, ¿no? Porque así como en América Latina podemos encontrar resistencias alternativas a los procesos que se viven en la actualidad, también los encontramos en el continente africano. El continente africano, como América Latina, es un continente, un espacio muy amplio, muy diverso, pero con mucha riqueza cultural, y que eso es lo que tendríamos que rescatar, ¿no? Más allá de las historias que generalmente se cuentan, que no es que no tengan parte de cierto, ¿no? Que sí hay ese tipo de realidades como las vivimos en América Latina y en otros espacios, pero que tenemos que empezar a dialogar y a hablar desde otra postura y desde los encuentros que pueda haber a partir de esos diálogos culturales, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué nos debe de interesar? Me parece que por esa historia, por esos vínculos, pero que también por las resistencias de los pueblos y los vínculos que se puedan generar, es tan importante acercarnos y dialogar con el continente africano. Qué interesante arrancar por ahí, porque sí, escuchamos de África y es como que fuera una cosa lejísima, como decíamos, casi no se habla de África en América y más en América del Sur, y partimos de algo en común, los dos estamos en el sur global. África es el continente más pobre del planeta y América es el más desigual, entonces compartimos muchas de esas desigualdades. Pero una de las características y lo que hemos escuchado en la historia de África, y tal vez quisiera preguntarte esto para tener el contexto, ¿qué significa o qué significó, bueno, significa el apartheid en África? ¿Y qué lo diferencia de otras formas de discriminación racial en otras partes del mundo? ¿Cómo comprendemos este fenómeno que pasó justamente, bueno, que arrancó en Sudáfrica, pero que fue un fenómeno continental? ¿Y cómo se pronuncia? Que nos digas. Sí, pues ahí depende un poco como las transliteraciones que hagamos. Muchas veces, por ejemplo, en el Colmex lo que nos decían era apartheid, así. Y bueno, la particularidad sí fue el sistema, ¿no? Que se hace, es un sistema jurídico, se institucionaliza en el caso de Sudáfrica, pero en otros espacios también hubo dinámicas de segregación, sobre todo donde hubo dinámicas de colonización de asentamiento. En los espacios en donde las poblaciones europeas se instalaron y se quedaron en el territorio, hubo muchas dinámicas de segregación. Sin embargo, lo que ocurre en Sudáfrica se institucionaliza a partir justamente de la llegada del partido Afrikaner, que es, los Afrikaners son las poblaciones que fueron descendientes de holandeses, porque Sudáfrica también tuvo una característica particular, que es que primero llegaron holandeses por ahí de los años 1600 y en los 1800 llegan los
los británicos, ¿no? Entonces se da un doble proceso de colonización, y cuando se da la independencia, que solamente competía en ese momento a las poblaciones blancas, podríamos cuestionar realmente si había independencia, porque en realidad las poblaciones locales, las poblaciones racializadas no participaban en esos procesos. Se instaura formalmente, ¿no? El discurso es que es para generar un desarrollo para responder a las características de cada una de las poblaciones, pero en realidad fue un sistema que no permitía que las poblaciones se desplazaran libremente, que no permitían incluso el encuentro entre poblaciones blancas y negras, que dejó en espacios muy pequeños a las poblaciones negras, que eran las poblaciones originarias, mientras que los colonizadores ocuparon gran parte del territorio. Por eso ese símil también que se hace con el caso de Palestina, ¿no? Porque son procesos en donde se va generando una instrumentalización muy fuerte de estos procesos, y las formas en las que se despliega la violencia pues es muy clara, pero efectivamente, por ejemplo, en el caso del continente africano, en Namibia podemos reconocer estas prácticas de segregación que incluso podemos denominar como el primer genocidio del siglo XX en Namibia, ¿no? Ahí se experimentaron prácticas que después se llevaron a cabo en Europa, y el problema, nos diría M.S. Ser, ¿no? Que también con los pensadores caribeños podemos ver esos vínculos que hay con África. M.S. Ser justamente señalaba que el problema de lo que conocemos como el genocidio de la Segunda Guerra Mundial, que generalmente lo asociamos con las poblaciones judías, pero no solamente fueron las poblaciones judías, ese genocidio en realidad lo que molestó a Europa no fue que se realizara esa violencia, sino que la violencia que ya se había practicado en otros espacios, como en el caso de Namibia, en el continente africano con la colonización, se estaba realizando ahora en Europa contra las poblaciones blancas, ¿no? Pero entonces son estos procesos sumamente violentos que van dividiendo a las poblaciones, y que incluso van dividiendo las propias poblaciones, ¿no? A pesar de que es un sistema racial que en términos muy duales, esto también va generando desencuentros entre las poblaciones. Estas políticas, ¿no?, de segregación que se van instalando a nivel social, a nivel político, tienen de fondo entramados económicos profundos, ¿no? Y un poco quizás nos puedas explicar, bueno, sabemos el proceso de colonización y de extractivismo que históricamente sufrió África, pero que nos puedas actualizar un poco cómo está esa cuestión, si lo podemos incluso vincular al proceso que hoy estamos viviendo en América Latina, de un neocolonialismo mucho más incluso difícil, ¿no?, profundo, y que quizás también se ata a estas transformaciones que también estamos viviendo a nivel mundial, sobre todo con el proceso de digitalización, ¿no?, y de muchísimos recursos que quizás África tiene, ¿no?, y que las grandes potencias hoy están intentando nuevamente saquear con la contracara, ¿no? Vemos otros procesos en África que están empezando a emerger, como esas posibilidades de resistencia y decir, no, estos recursos los vamos a administrar nosotros, como es el caso, por ejemplo, de Burkina Faso, ¿no?, que es muy interesante, para que nos cuentes un poco ese contraste, ¿no?, que hoy observamos. Sí, en la actualidad vemos en el continente africano varios procesos sumamente violentos, ¿no? La guerra en Congo, pienso ahora que mencionabas la cuestión de lo digital, lo primero que quizá viene a nuestras mentes es justamente la guerra en Congo, porque creo que ese es uno de los casos en donde podemos identificar cómo la violencia no se debe a que sean poblaciones que no se entienden o que no pueden dialogar de otra manera, sino que hay intereses muy profundos, intereses económicos de grandes corporaciones que están contribuyendo, ¿no? Que no solo es que den financiamiento, sino que se benefician de esas economías criminales, esas economías de guerra que se van estableciendo. No es que los grupos socioculturales en el continente africano, desde que nazcan, ¿no?, están en una pelea perpetua, sino que hay intereses y grupos a los que sí se beneficia justamente para la extracción de riquezas. República Democrática del Congo es uno de los territorios donde
donde vamos a encontrar yacimientos de minerales estratégicos, sobre todo para la digitalización, ¿no? Cobre, se calcula que aproximadamente el 10% de los yacimientos a nivel mundial de cobre están en República Democrática del Congo. Coltán, ahí los cálculos van variando, pero de un 60 a un 80% se dice que son la concentración que tiene República Democrática del Congo de yacimientos, ¿no? A nivel mundial. Entonces, claro que hay un interés por extraer esas riquezas, y que aunque generalmente desde discursos liberales se dice que la guerra no es buena para los negocios, en realidad en el caso del continente africano la guerra ha sido funcional para los negocios, ¿no? Porque se extraen riquezas que se venden de contrabando, se venden mucho más baratas, a las personas en República Democrática del Congo se les paga muy poco por esos trabajos, ¿no? Entonces nuestros celulares, nuestras tabletas, nuestras computadoras tienen esos minerales, necesitan esos minerales, y la guerra ha permitido que grandes corporaciones se beneficien. De hecho, en 2019, en estos ámbitos también de las resistencias, ¿no? Quizá no en el sentido de Burkina Faso, pero en República Democrática del Congo en 2019 se denunció a grandes corporaciones tecnológicas como Apple, como Microsoft, ahora no recuerdo, esa Tesla también, ¿no? Fueron varias a las que denunciaron, justamente porque los minerales que están obteniendo de República Democrática del Congo son minerales de la guerra, son minerales en donde muchas veces hay trabajo de infantes, y Glencore, que es una corporación minera, ha entrado también, o bueno, también se han hecho estas denuncias, y se ha reconocido la propia empresa que sí, que ha participado, ¿no? Utiliza de manera, esos mecanismos. Sí, utiliza esos mecanismos para poder extraer estos minerales. Entonces, lo que ocurre en toda la parte del continente africano tiene que ver también con la concentración tan grande de minerales que hay específicamente en esta zona, ¿no? Entonces, la guerra tenemos que historizarla, pero además también tenemos que entender esas dinámicas económicas, esos intereses geopolíticos que hay por poder controlar esos territorios, por poder extraer esas riquezas, y que al final parece tan inmaterial, ¿no? Los aparatos tecnológicos que tenemos, pero que están basados justamente en todos estos elementos minerales que son saqueados por medio de la violencia. Me gustaría que ahondaras en la utilización de los pueblos africanos en estas guerras económicas, ¿no? Porque creo que del otro lado lo que siempre creemos es que se trata de conflictos civiles entre poblaciones distintas, ¿no? Sin embargo, nos estás contando que hay algo muchísimo más profundo, evidentemente intereses económicos, pero ¿cuál es o cómo se usa específicamente a los pueblos? Sé que es una pregunta que suena muy cruda, pero eso es básicamente lo que estás describiendo. Sí, bueno, hay procesos muy similares a lo que nos toca vivir en México con el narcotráfico. Porque en el caso, voy a situarme ahora como para ejemplificar, ¿no? Dar un poco más de materialidad, pero en el caso de República Democrática del Congo, justamente en 1996 inicia lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial Africana. Se conoce así porque muchos países del continente africano participaron en este conflicto. Y termina un régimen que muchas veces es catalogado como dictatorial, que fue un régimen clientelar, que fue un régimen que lograba mantener cierto control del territorio, pero que cae por diversas razones, también por las dinámicas propias de la política internacional, el fin de la Guerra Fría y bueno, muchos procesos, y a partir de ahí empieza un conflicto. Las poblaciones, la forma en la que comienzan a tener esos beneficios que antes daba este Estado neopatrimonial basado en la lógica de una sola persona a partir de estas prácticas clientelares, comienzan a ocupar territorios en particular y a sacar las riquezas de esos territorios y venderlas hacia las grandes corporaciones. Entonces, desde ahí empieza como este desajuste, ¿no? Porque ya no hay un control territorial, sino que más bien distintos grupos están vendiendo esos productos o esos minerales. ¿Cómo se benefician las grandes corporaciones? Pues muchas veces también a partir de la venta de armas para estos grupos, para que puedan controlar, para que puedan consolidar el control de los territorios, y entonces las poblaciones son las que extraen las riquezas, pero quienes se benefician son las grandes
grandes corporaciones que aceptan comprar esos minerales, que en teoría no deberían de comprar, ¿no? Sobre todo en contextos de guerra, no pueden comprar esos minerales, pero lo hacen. Y se aprovechan también de las divisiones políticas que se han generado, porque pues sí, también ha habido, o sea, esta situación de conflicto, de violencia va rompiendo a las propias relaciones comunitarias, y entonces eso también es una forma en la que se benefician pues sí, de estas dinámicas para los propios intereses de las grandes corporaciones. Y hay ahí además vínculos de las políticas o de los gobiernos regionales, pero también de los gobiernos internacionales. En el caso de República Democrática del Congo se habla de la presencia de grupos como el M23, que tuvo vínculos con Ruanda, ¿no? Y incluso en documentos de Naciones Unidas se menciona cómo Ruanda exporta muchos minerales que no tiene en su territorio, ¿no? Entonces, desde ahí se puede identificar que hay un saqueo de los recursos en el territorio de República Democrática del Congo, y eso, incluso en los documentos de Naciones Unidas de importación, exportación que tienen los países, se reconocen los minerales que extrae Ruanda, pero que no tiene en su territorio. ¿Y hacia dónde van? Pues nuevamente hacia esas grandes corporaciones, ¿no? Es un poco porque suena, o sea, no deja de ser macabro lo que vemos de una triangulación, porque al final tú dices, bueno, necesitan armas para el control territorial. ¿Quién dota de las armas? Sigue siendo Estados Unidos, pero con control territorial muchas veces de todavía colonias europeas. Anoche hablaba con un amigo y me decía, no, pero si Francia ya hace rato dejó de estar en y yo le decía, pero ¿cómo si todavía tiene presencia militar en países de África, pero además con financiamiento de Norteamérica, además con el usufructo de los recursos de las transnacionales que terminan beneficiando al norte global? Pero además atravesados, porque muchos dicen no, y reducen y minimizan a que son disputas religiosas. Sí. Entonces tienes un cúmulo de factores. Sí. ¿Cómo la religión entonces ha logrado ganar una retórica para justificar justamente estas apropiaciones? Sí, ahí pienso ahora, ¿no? en este discurso o esta narrativa contemporánea justamente de Donald Trump, que dijo que en Nigeria, ¿no? Que están matando a las poblaciones cristianas y entonces Estados Unidos tiene que intervenir por eso, y que, o sea, es no complejizar, no historizar lo que está pasando, porque además en la actualidad la mayoría de las poblaciones, hay una situación de violencia en Nigeria, pero la mayoría de las poblaciones que están sufriendo esta violencia son musulmanas, no son poblaciones cristianas, pero este discurso ha servido justamente para asegurar intervenciones, ¿no? Y eso lo vemos de hecho desde la colonización, o sea, la colonización se va a sustentar justamente en este elemento religioso para garantizar la dominación. Y me parece que la forma en la que se utiliza esta idea de la religión como un problema en las comunidades africanas, o incluso también los grupos étnicos, ¿no? Son lo que ya decíamos, estas divisiones son las que no permiten el diálogo, y que si nos vamos a Medio Oriente es el discurso también que se mantiene, ¿no? Como ese elemento religioso, cuando en realidad hay intereses políticos y económicos detrás. Decir que es un problema religioso simplifica y no nos permite entender lo que está ocurriendo, pero sí ha justificado intervenciones. En el caso de Nigeria, ahora pensando específicamente también en la participación, ¿no? Por ejemplo, de Francia, pues Total Energies tiene presencia en el delta del Níger para la extracción de petróleo, Shell también, Chevron, son grandes corporaciones que se están beneficiando de la extracción de petróleo y que están generando también dinámicas de conflicto, pero que la población está resistiendo, ¿no? Porque ese es un elemento que también ustedes ya mencionaban acá y que no he recuperado quizá tanto y que me parece relevante, porque las poblaciones se oponen frente a estas violencias y frente a este saqueo, resisten, exigen que no haya más saqueo, pero también denuncian, ¿no? O sea, utilizan distintas herramientas para poder exigir que haya un alto a estas formas de explotación. Y pues sí, Francia tiene presencia, y por eso Burkina Faso no expulsa, bueno, no solo Burkina Faso, Malí, Níger también, la Alianza Sahel, expulsan, ¿no? A Francia, justamente por esta lógica, y renuncian a la presencia militar y a la presencia económica que tiene este país, porque sí, las expotencias, las exmetrópolis siguen teniendo beneficios, ¿no? Hay estas dinámicas neocoloniales en las cuales se siguen beneficiando. El uso del franco africano, el uso del franco en la dinámica de África Occidental sigue garantizando, sigue asegurando una dependencia económica frente a Francia, ¿no? Y pensemos
en Níger en particular la extracción de uranio, que es fundamental para la energía eléctrica en Francia, ¿no? Entonces, claro que están ahí presentes todavía. Pero es que me parece interesante, David, solo esto, mencionar que Traoré, el presidente de Burkina Faso, que todas estamos así, creo que lo que más nos hemos enterado de África es por Traoré y su aparición tan pública y tan fuerte. Él dice, o sea, si el problema en África no es el terrorismo, pero es el imperialismo. Entonces, justo lo que estás mencionando. Y en ese punto es interesante, ¿no? Porque casualmente, ¿no? O sea, podríamos decir casualmente con comillas, Estados Unidos siempre donde va a intervenir porque hay problemas es donde encontramos esos recursos o esos bienes comunes que ellos necesitan, ¿no? En el caso que vos mencionabas recién, toda esta capacidad, digamos, ya que tienen en cuanto al petróleo, Estados Unidos ya se está quedando sin sus propias reservas, ya se le están agotando. Entonces no es casual que hoy vaya, digamos, a África a hacer estas intervenciones, que esté realizando estas matanzas, ¿no? En el Mar Caribe, sobre todo asfixiando a Venezuela y a Colombia, ¿verdad? Entonces, y la otra contracara, ¿no? Mencionabas a Burkina Faso. ¿Cuánto ganaron una vez que nacionalizaron nuevamente, por ejemplo, toda la cuestión del oro, ¿no? O sea, todas esas, digamos, como infraestructuras que desde donde Francia extraía el oro y que por lo tanto con esa nacionalización ya es algo propio que está quedando en su propio proceso a través de un proyecto de nación, ¿no? Y regional, porque es la región del Sahel, ¿no? Que se está oponiendo a estos grandes imperios, ¿no? Que todavía siguen con la misma política. Y mencionabas el caso de las resistencias. Ahí mismo preguntarte, ¿cuál es el papel que hoy están jugando las juventudes, ¿no? Sobre todo porque hemos observado en este último tiempo levantamientos en contra del FMI, o sea, de todo lo que, bueno, la política que siempre estamos acostumbrados que el FMI nos aplica. ¿Cómo estás viendo vos esas resistencias? ¿Cuáles son esas formas de lucha que están apareciendo ahí? Sí, las poblaciones africanas en general, o sea, frente a la dominación siempre hay estos actos de resistencia, ¿no? Y las juventudes están volviéndose como muy relevantes en los movimientos contemporáneos. Lo podemos ver en Marruecos, ¿no? En contra de la monarquía y de las violencias que se ejercen, o Madagascar, que quizá es uno de los casos que más ha sonado y que, bueno, Madagascar también es de los territorios quizá más olvidados, tanto por el continente africano, porque quienes estudiamos al continente africano decimos que Madagascar tiene muchísimas más similitudes con Asia, con toda la región como de Asia del Sur, y hubo muchos encuentros, ¿no? Antes del periodo colonial había estas dinámicas, entonces culturalmente, políticamente hay muchos vínculos, pero bueno, también quienes estudian el sur de Asia dicen, no, pues Madagascar está bien cerca del continente africano, ¿no? Y de pronto lo dejamos olvidado porque pensamos que no nos compete, pero Madagascar, creo, la juventud en Madagascar está demostrando justamente que están ya muy cansados de ese imperialismo, ¿no? Traoré es muy joven, 37 años tiene Traoré, y también las poblaciones que están luchando, que están resistiendo en Madagascar, son poblaciones muy jóvenes. Entonces, me parece que pues es muy importante ahora la participación que están teniendo, y que sí el punto central está en el imperialismo, ¿no? Luchar en contra de esa presencia, de ese despojo que están generando en contra de las comunidades, y poder buscar las maneras de generar un desarrollo para las propias comunidades. Yo no estoy tan segura, ¿no? Si a lo mejor esa nacionalización, entiendo que es necesaria, no digo que no sea necesaria, pero cómo pensamos en una lógica o en una dinámica de desarrollo que vaya más allá de seguir manteniendo como la base de la economía en la extracción de los minerales, y que vaya más allá, ¿no? O sea, entiendo que este puede ser un primer paso y que posteriormente se podrán hacer otros proyectos, pero creo que las juventudes están en ese momento, ¿no? Pensando en cómo primero se apropian de su territorio, luchan en contra del despojo para generar proyectos de nación o proyectos de desarrollo y de soberanía. De soberanía, que no estén estrechamente vinculados o que no dependan, ¿no? De lo que se tiene que vender
vender en otros territorios, porque si pensamos también en Ruanda, Burundi, como economías que dependen mucho de la exportación de café y té, que no consumen en las comunidades, sino que es para la exportación, pues tendríamos que ver qué se tiene que hacer para generar proyectos distintos. Pero la población es muy activa, ¿no? Las juventudes están reaccionando a eso, pero también están pensando en cómo diseñar otro tipo de futuros. ¿Cuál ha sido la respuesta del multilateralismo en África? Ya vimos, bueno, han sido innumerables ya las veces en que más bien no ha habido ninguna respuesta. El reciente episodio de Estados Unidos bombardeando lanchas de pescadores en el Caribe, pues nos deja bastante claro que no hay un sistema multilateral capaz de responder. La invasión a la embajada mexicana para retirar a un asilado político del gobierno de México, ¿no? Rompiendo cualquier norma del derecho internacional. ¿Qué ha pasado con ese sistema en África? Bueno, hay varias organizaciones en el continente africano, ¿no? La Unión Africana quizá es la que agrupa a todos los estados del continente, pero desafortunadamente las que son más regionales, todas han estado estructuradas más bien a partir de los intereses de las grandes metrópolis, ¿no? O de las exmetrópolis. Por ejemplo, en el caso de África Occidental, la Comunidad Económica de Países de África Occidental tiene muchos vínculos con Francia. Es una de las razones por las cuales la Alianza del Sahel, Malí, Burkina Faso, Níger, decidieron romper con la ECOWAS, ¿no? Que es justamente esta asociación. Entonces, estos vínculos a nivel multilateral no han sido realmente efectivos en ese sentido, porque han mantenido más bien los vínculos con las grandes países que fueron las colonias, y entonces se siguen manteniendo, se siguen reproduciendo ciertas lógicas de apropiación, ¿no? Como de la misma organización. Y en el caso de la Unión Africana, aunque tiene algunos proyectos, todos están todavía anclados bajo esas estructuras, ¿no? No tanto en el diálogo con las comunidades africanas, sino bajo las lógicas del desarrollo, el crecimiento económico establecidos por las grandes organizaciones internacionales. Y uno de los elementos también de la Unión Africana es que intenta garantizar los territorios tal cual están. Entonces, muchos movimientos independentistas o muchos movimientos secesionistas no son reconocidos por la propia organización. E incluso cuando hay conflictos armados, lo que se hace es actuar por medio de estas organizaciones africanas, pero para garantizar las injerencias foráneas, ¿no? Entonces, hay una misión que está dirigida aparentemente por la Unión Africana, pero gran parte de las armas o gran parte de los ejercicios militares, pues en realidad están diseñados desde otros espacios, ¿no? No se está pensando en las propias lógicas comunitarias, sino que las lógicas de securitización o para resolver esos conflictos, esas crisis humanitarias, en realidad siguen en la lógica de criminalizar, de securitizar, ¿no? Y la resistencia no se ha logrado generar de manera como articulada y bien estructurada. Quizá ahora el ejemplo más claro que tenemos de esa postura de una alianza entre distintas naciones que confronte a los intereses foráneos es justamente la Alianza del Sahel, pero las demás sí están muy en las lógicas institucionales, ¿no? De la política internacional. Ahora, todo conflicto armado trae desplazamientos, ¿no? Y la población de mayor desplazamiento, además de una forma que si el desplazamiento ya es violento en sí mismo, hay doble o triple violencia, es con las mujeres y las niñas y niños, ¿no? Son miles de personas que han tenido que desplazarse de un país a otro justamente por el conflicto armado, y nuevamente vemos el cuerpo de las mujeres utilizados como campo de batalla. Hemos seguido varios de los casos, todo lo que ha hecho Boko Haram con niñas, adolescentes, con mujeres. ¿Cómo ves tú la situación, ya poniéndole una perspectiva de género, de lo que está pasando ahora mismo con el tema del conflicto armado y la utilización de las mujeres como ese campo de batalla? Sí, es un tema bien difícil, ¿no? Porque justamente atraviesa las corporalidades, pero es un tema que vemos de manera recurrente en diferentes espacios del continente africano. Boko Haram en Nigeria, ¿no? Pero también República Democrática del Congo, que se hablaba, al menos en 2006, se hablaba
hablaba de cerca de 70 violaciones al día, ¿no? Lo cual es un dato brutal. Lo vemos en el caso de Sudán con los desplazamientos en la actualidad. Y yo creo, o sea, no es nada más el hecho de ocupar el cuerpo de las mujeres para vencer al enemigo o para humillar al enemigo, porque muchas veces, o sea, no es que no sea uno de los elementos clave, pero se explica de esa manera, ¿no? La humillación que se da hacia los hombres que no pueden defender a las mujeres. Pero creo que esas violencias en realidad también están atravesadas pues por la propia agencia de las mujeres, porque muchas veces las mujeres son las que defienden el territorio, las mujeres son las que se tienen que encargar de la reproducción social, y es mucho más fácil poder continuar extrayendo riquezas si desplazas a la comunidad a partir de esas violencias contra las mujeres, si rompes el tejido comunitario, ¿no? Si esas mujeres que están defendiendo, que están luchando, que están cuidando el territorio y también a las comunidades, las destrozas, ¿no? Porque también ocupar los cuerpos es destrozar su propia lucha. Entonces me parece que ha sido como una de las consecuencias más preocupantes de todos estos conflictos que benefician nuevamente, ¿no? Como a las grandes corporaciones, pero que se sustentan en lógicas de reproducción de violencia de las propias comunidades, ¿no? Que las violaciones las ejercen las propias comunidades, aunque también hay foráneos, ¿no? O sectores foráneos que están atentando contra los cuerpos de las mujeres, grupos que tienen que defenderlas, como en el caso de los cascos azules, sabemos que también han sido denunciados, ¿no? Por la violación de las mujeres. Entonces es uno de los temas, yo creo, más complicados, pues obviamente también de hablarlos pensando en la corporalidad y lo que implica, ¿no? O sea, no solamente los cuerpos son territorios, nos dicen las feministas comunitarias en Avia Yala, y entonces ocupar esos cuerpos también tiene que ver con esas propias lógicas de apropiación del territorio, ¿no? No es solamente para garantizar o para humillar al enemigo, sino para destrozar a quienes soportan y sostienen a la propia reproducción comunitaria y social. No sé si nos queda espacio Sí, para... tenemos una pregunta más. Para ¿y una más? Dale, tú. ¿Sí? Unita. Con esto que estás mencionando, sobre todo de esta dimensión que tenemos que empezar a tomar, que fue con lo que iniciaron, de cuán cerca estamos con los pueblos africanos, lo mismo que con los pueblos palestinos, o sea, Petro lo decía muy bien, ¿no? Las bombas que hoy están cayendo en Palestina son las mismas que nos están atacando en el Mar Caribe. ¿Cuáles son esas perspectivas, ¿no? Para hermanarnos y para poder conocer? Martí, hay un autor que estudia África, que es Alex, ahora no me acuerdo bien el apellido, pero es algo así como Amfrons, citaba a Martí para decir justamente que los pueblos tenemos que darnos prisa para conocernos, porque de algún modo vamos a tener que batallar juntos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos desafíos que hoy vos estás viendo? Sobre todo porque en América Latina hablamos de integración regional, pero creo que hoy ya no podemos limitarnos a la región latinoamericana, sino a todo el sur global. Sí, yo creo que lo principal es cuestionar esos estereotipos, ¿no? O sea, que cuando nos digan, pues es un conflicto religioso o es un conflicto étnico, pues que cuestionemos realmente qué es lo que está pasando, conocer un poco más, dialogar también con los pueblos desde diferentes ámbitos, ¿no? De pronto parece esto quizá muy académico, pero desde la literatura, desde la música, sí conocernos, conocer cuáles son las luchas, buscar, ¿no? Si es un trabajo, un ejercicio de poder buscar para poder generar esos diálogos, porque si estos pueblos siguen siendo oprimidos, nosotros también seguiremos siendo oprimidos, ¿no? O sea, esas opresiones no son solamente de un espacio geográfico en particular, y me acuerdo que por ahí, quizá de la década de los 70s, la colectiva del Río Combají decía que cuando las mujeres negras dejaran de ser oprimidas, todos quizá dejaríamos de ser oprimidos, ¿no? Pero mientras las violencias sigan afectando a las mujeres racializadas, no va a haber manera de que podamos generar una transformación. Entonces, pensar
pensando en ese ámbito, pensando también pues en la crisis climática en la que estamos viviendo, necesitamos actuar y necesitamos dialogar, y creo que tenemos muchas cosas que dialogar con el continente africano, ¿no? Entonces quitarnos esos estereotipos, pensarlo de manera distinta, cuestionar lo que nos dicen en los medios de comunicación, porque además de que no se habla, cuando se habla solamente es para decir hay guerra, hay piratas, hay hambruna, ¿no? Y los piratas, por ejemplo, no se historizan, no se plantea que esos grupos fueron naciendo para la defensa del propio territorio, ¿no? Porque llegaban las empresas con pesca de arrastre, quitando el pescado para las comunidades, o bueno, los peces para las comunidades, que estaban desechando ahí tóxicos, y bueno, después se convierten en otra cosa, no estoy diciendo que sean lo mismo en la actualidad, pero que hay que historizar esos procesos porque están las resistencias, y dialoguemos con las resistencias, escuchemos, ¿no? Muchos de los movimientos sociales en el continente africano no se conocen, y creo que podemos dialogar muchísimo a nivel como América Latina con el continente africano para realmente poder construir mundos distintos. Ay, Adriana, realmente ha sido un deleite escucharte. Una clase. Gracias, realmente, gracias por haber Maravillosa. estado con nosotras aquí en Latinoamericanas. Falta mucho por debatir, mucho por conocer, así que gracias a ti también por acompañarnos en este espacio, en estos debates, y que sirva para dejarte ahí un bichito, una duda, y que investigues, que leamos, utilicemos la tecnología justamente para acercarnos más a la realidad de nuestros pueblos. Hemos estado aquí en Latinas Incorregibles con Adriana Franco Silva. Gracias realmente, Adriana, por haber estado aquí, y no te vayas, que seguimos con CDMX Latinoamericana. Mientras el norte del mundo levanta muros, África sigue en guerra. Sudán, el Congo, Etiopía, Somalia, Nigeria, Burkina Faso. Nombres distintos para una misma historia de despojo, militarización y saqueo. Son conflictos atravesados por el control del oro, el coltán, el petróleo, el agua, el poder. Guerras silenciosas que rara vez aparecen en los noticieros, pero que empujan a millones de personas a dejar su casa, su idioma y su país. Y muchos de esos caminos conducen hasta aquí, México, y especialmente la Ciudad de México. Se ha convertido en territorio refugio del sur global. Según la Comar, más de 8,000 personas originarias de África solicitaron asilo en el 2024, principalmente de Camerún, Senegal, Somalia, Eritrea y la República Democrática del Congo, un aumento de más del 300% respecto de 2 años anteriores. La OIM estima que entre 10,000 y 15,000 personas africanas han cruzado México cada año rumbo a Estados Unidos, y que la Ciudad de México se ha vuelto el principal punto de espera, regularización y refugio. En los albergues de Iztapalapa, Tláhuac o Tlatelolco se escuchan ya acentos del Congo, del Sahel y del Cuerno de África. En el sur global, encontrándose consigo mismo. Y ante esto, lo que se necesita no es miedo ni indiferencia, sino empatía. Entender que quienes llegan no traen guerra, traen vida, que no vienen a quitarnos nada, sino a recordarnos todo lo que el mundo les quitó. Cada persona que cruza un océano o un desierto está buscando lo mismo que cualquiera de nosotros, que cualquiera de las personas que están viendo este programa, un lugar seguro donde existir con dignidad, y cuando la Ciudad de México abre un espacio, aunque sea pequeño, también se hace más humana, más plural, más nuestra. No se vaya, que seguimos aquí en Latinoamericanas. Muy bien, vamos a continuar con Voces del Sur, y tenemos hoy a una invitada muy especial. Ha estado presente en los últimos acontecimientos que hemos visto en esta cumbre entre CELAC y la Unión Europea, que se ha celebrado en Santa Marta, Colombia, el pasado 9 de noviembre, y en el cual el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido quien presidió esta cumbre muy importante, que tuvo como resultado la firma, digamos, de bases
de alrededor de 55 países, ¿no? Con este manifiesto. Y bueno, esta invitada es Diana Carolina Alfonso. Ella ha estado presente en este evento multitudinario y también de esta CELAC social, ¿no? Que se celebró en Santa Marta. Así que bienvenida, Diana. Espero que te encuentres muy bien. Y ya para iniciar, te hago la primera pregunta, ¿no? Vimos que todos los medios de comunicación, sabemos cómo funcionan, ¿no? Estos medios corporativos, han dicho que esta cumbre ha estado vaciada, digamos, que han asistido pocos presidentes, ya sea de Europa como de América, de toda, digamos, América, y por lo tanto se le intentó quitar peso. ¿Cómo observaste vos esta cumbre? ¿Qué fue lo que aconteció en esta CELAC social? Si podés contarnos, y bienvenida a Latinoamericanas. Bueno, muchas gracias para ti, Betiana. Un gusto a todas. Un abrazo gigante desde acá, desde Bogotá. Les saludo. Se trata de una profecía autocumplida. Lo que ocurre con los medios de comunicación y la cerrazón no solamente se aplica en este caso a la CELAC, sino a todas las herramientas y propuestas de otros términos para el multilateralismo. Estamos hablando acá entonces de una negativa concurrente de reconocer las posibilidades de paz en tanto articulación soberana de la región, y es una negativa que obviamente responde a las necesidades de las corporaciones internacionales. Recordemos que hace tan solo un mes, en medio del asedio que vive el Caribe y todos los escandalosos asesinatos del presidente Donald Trump a este lado y al otro lado del mar, que es una estrategia, digamos, sobre el agua, sobre los grandes mares, sobre los grandes bloques interoceánicos, el presidente Gustavo Petro respondió una serie de preguntas al presidente de Univisión Noticias, Daniel Coronel, que fue básicamente un acorralamiento, fue la línea de Estados Unidos jugándose el papel de demócrata, que es muy raro, ¿no? Porque entonces estás bajando la línea de Donald Trump, pero te vistes como demócrata desde Estados Unidos. Esta gente no tiene bandera, no tiene partido, tiene un interés económico. También entonces los dirigentes de los grandes medios de comunicación. Esto entonces lo que busca encubrir es justamente los diálogos que se han suscitado de forma soberana, no solamente entre los dirigentes de los estados, sino también entre las organizaciones sociales y políticas que se arribaron también entonces a la cumbre de los pueblos. Las conclusiones de ambos encuentros, sin embargo, son disímiles, pero concordantes a la vez, y si les parece, vamos a abordar un poquito por ahí. En ese momento, entonces, los medios de comunicación están acatando la línea estratégica de intervención de los Estados Unidos y lo vienen haciendo sobre Colombia en el último año. Como lo hemos visto, una de las referencias a la presidencia por la ultraderecha colombiana, Vicky Dávila, responde al aparato de Semana, que es básicamente un portafolio de la familia Gilinski, capitales sionistas en nuestro país. Si pudieras resumir, Diana, en 3 puntos los principales resultados de la CELAC, ¿cuáles serían? ¿Cuáles destacarías? Entre los resultados, 3 por la positiva, 3 por la negativa. ¿Puedo hacerlo así? Sí, perfecto. Bueno, por la positiva, hay margen de construcción soberana de una economía regional global. Por supuesto, uno de los aspectos más interesantes entonces de este cierre, el documento de cierre, es la posibilidad de articulación entre el Mercosur y la Unión Europea. Recordemos que ya para el año pasado, en diciembre del año pasado, se cerró, después de 25 años de lobby, el primer acuerdo político entre Mercosur y la Unión Europea, sin que sin embargo, se encuentre en curso. La CELAC, entonces, la Unión Europea ha definido, si se quiere, un margen de presión para que el acuerdo CELAC-Unión Europea pueda realmente llevar a buen término, con destacadas y raras participaciones como la de Emmanuel Macron, que saludó este acuerdo comercial. Uno de los promotores entonces de este nuevo engranaje comercial y político es el presidente español Pedro Sánchez. Cuesta, sin embargo, pensar cómo la Unión Europea va a poder articular esta propuesta ateniéndose a que la señora von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, marcó una fuerte ausencia que se siente casi como un boicot. Sin embargo, es también importante recuperar entonces una de las propuestas del presidente Gustavo Petro, y acá quiero ir al segundo punto que nos lleva a la cumbre de los pueblos. En la cumbre de los pueblos, el presidente Gustavo Petro ha recalcado la necesidad de recuperar
el programa bolivariano, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en el programa bolivariano, ¿a qué le hacemos referencia? Obviamente una extensión geográfica que abarca Bolivia, Ecuador, Venezuela, por supuesto Colombia. Hablamos de 3.5 millones de kilómetros cuadrados. Salidas al Atlántico Norte también, al Pacífico, al Darién. Es decir, estamos hablando acá del corazón, ¿no? De la entrada capital al hemisferio, y esto es muy importante porque el presidente Gustavo Petro ha delegado la responsabilidad en las organizaciones populares y campesinas y ha dicho, más allá de quién se elige en los altos gobiernos, son los pueblos los que deben recuperar su posibilidad, su capacidad de articulación, movilización y transformación. Y esto es muy diciente porque el presidente Gustavo Petro, y quiero ir entonces al tercer punto, que es la defensa. El presidente Gustavo Petro ha sido muy incisivo, sobre todo en el último año y tanto más después de su paso por Estados Unidos en esta última cumbre de la ONU, recuerden ustedes, en repensar los términos de defensa. No ha usado obviamente el término tercermundismo, pero en la ONU él dijo que se necesitaba un ejército que recuperara entonces la capacidad de seguridad de Medio Oriente, África y América Latina. El siguiente paso de esta CELAC va a ser el encuentro con los países africanos y esperamos obviamente la presencia de destacados revolucionarios como Ibrahim Traoré. Esa por la positiva, compañeras. Por la negativa, obviamente, desde la economía, tantas son las promesas que realmente en un momento de cerrazón imperial tan fuerte y bajo la obsecuencia de ciertos países de la Unión Europea que también hacen parte de estas herramientas multilaterales, lo que se percibe es también una intención de lavar los documentos, ¿no? De documentos lavados. Y esto lo ha denunciado el presidente Lula. Y esto es muy interesante cuando el presidente Lula dice, bueno, es que tenemos un montón de herramientas multilaterales y ninguna está funcionando. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y eso me lleva entonces a la segunda crítica. Ha habido una crítica muy fuerte hacia la delegación venezolana y hacia la delegación nicaragüense bajo un ámbito de un democratismo liberal que se cae de su peso. Y acá hablo entonces con Gaby Rivadeneira, una mujer, una destacada mujer que ha sido perseguida por los grandes poderes, no solamente del Ecuador, sino del mundo. ¿Cómo nosotros hacemos una evaluación de la democracia como si la democracia fuera el mero acto de las urnas? Eso no tiene ningún sentido en un continente que ha visto venir magnicidios, terrorismo de Estado, destitución de presidentes. Es decir, cuando el sistema global decide validar la democracia, lo hace aun cuando no sean demócratas. ¿Cuánto les costó de poner a la señora Dina Boluarte elegida por absolutamente nadie, por ejemplo? Entonces, este tipo de argumentos sí que torpedean bastante la capacidad unitaria de la CELAC y se entiende pues que la postura de ambos países, tanto de Nicaragua como de Venezuela, lejos de torpedear la síntesis, el documento de cierre, lo que hicieron fue retirarse. Las necesidades de defensa que plantean los bloques bolivarianos revolucionarios implican necesariamente la movilización de las fuerzas vivas de la nación, y esa es otra forma de entender la defensa. Y quiero cerrar con lo siguiente, también por la negativa. Desde el punto de vista de la crisis climática y migratoria, yo creo que hay grandes rezos a la bandera. Ay, muchas gracias por la claridad, Diana Carolina, en este espacio de Latinoamericanas. Te extrañamos por acá, por México. Un abrazo grande hasta Colombia. Gracias por esa claridad. Y sí, Colombia nos deja siempre grandes retos y grandes temas para debatir. No te vayas, que seguimos con Manual para Desobedecer. La vida de las
personas en África nos parezca lejana, debemos recordar que compartimos las realidades del sur global. Desigualdad, racialización, violaciones permanentes de derechos humanos y una explotación inhumana que en pleno siglo XXI debe ser observada. Por eso en este manual para desobedecer te traemos 5 mitos que nos sirven para conocer y reafirmar la necesidad de defender la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Mentira número 1. El apartheid solo ocurrió en Sudáfrica. Falso. Aunque Sudáfrica fue el caso más emblemático, políticas similares existieron en Namibia, Rodesia o Zimbabue y en territorios coloniales donde las leyes separaban a las poblaciones negras de las blancas. El apartheid fue una forma de colonialismo racial extendida en toda África. Mito 2. El apartheid fue solo un conflicto racial, no político. El apartheid fue un sistema político y económico que garantizaba el control blanco sobre la tierra, los recursos y el poder. La raza fue el instrumento para sostener un proyecto político de dominación. Mentira número 3. Nelson Mandela fue el único líder de la resistencia. Mandela, sí, fue un símbolo, pero no estuvo solo. Mujeres como Winnie Mandela, Albertina Sisulu y Ruth First, así como movimientos obreros, estudiantiles y religiosos, protagonizaron una lucha colectiva y diversa. Mito 4. El apartheid terminó completamente en 1994. En realidad no del todo. Aunque el sistema legal cayó, las desigualdades económicas y raciales persisten hasta hoy. El legado del apartheid sigue vivo en la distribución de la tierra, en la pobreza y en la falta de oportunidades para todas las comunidades negras. Mentira o mito número 5. África vive en un conflicto permanente, un mito que además alimenta estigmas. África no es un continente de guerra, sino de pueblos que enfrentan crisis políticas y humanitarias, muchas de ellas o su gran mayoría vinculadas al pasado colonial y, por supuesto, a intereses externos. Recuerda siempre que cualquier tema de desigualdad planetaria nos corresponde a todas y todos conocerlo, informarlos y también buscar alternativas. De eso se trata lo que hemos tratado justamente en este capítulo de Latinoamericanas. No nos dejes de ver, nos vemos el próximo miércoles a las 7 p.m. aquí en Latinoamericanas por la señal de Capital 21.